He estado revisando esta semana, terminando de completar todo lo de la guía de aprendizaje 3 para dejar pues todo eso ya evidenciado y organizado, de modo que pues que ya quede listo eso. Yo aspiro que todos ustedes ya estén al día con esas actividades, pero les, pues, como algunas apreciaciones, ya todos los trabajos que ustedes me entregaron, ya los califiqué, específicamente hablando de esta evidencia de producto que se llama Taller aplicando funciones y procedimientos en la solución de algoritmos. En la mayoría, pues les fue muy bien, les califiqué todo eso. A todos les pedí el favor que por favor debían seguir realizando prácticas porque hay temas de sintaxis, de unidad técnica en la descripción de, de funciones, de algoritmos, de variables, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estandaricé que mis variables todas son en minúscula, todas tienen que ser en minúscula. O si por ejemplo, la primera letra de la segunda palabra cuando son variables compuestas, por ejemplo, eh, nombre cliente, por ejemplo, yo digo nombre cliente, la C va en mayúscula, si esa es el estándar que yo pongo, o simplemente pongo un guión bajo, ¿cierto? Pero eso se determina al principio y yo sigo siempre la unidad. Entonces, algunos de ustedes, pues, han olvidado ese tipo de cosas. Otros detalles, por ejemplo, en el pseudocódigo, de no poner, por ejemplo, definir las variables al principio, inicializarlas. Sabemos que en algunos lenguajes no se hace, pero desde el pseudocódigo aprendemos que se definen variables, ¿cierto? Para tener unas buenas prácticas en el manejo de lo que es la sintaxis. Y eso los va a hacer a ustedes unos mejores programadores. Lo otro que les iba a decir es que, eh, como ustedes ven, para esa actividad, recuerden que eran diez, ustedes me recuerdan, yo les había dicho que de las 10 podían escoger 8, ¿cierto? O eran las 10, no recuerdo, porque todos me entregaron las 10. Sí, usted ha dicho que podían escoger 8, pero yo creo que ya todos habíamos como adelantado. Si todos ya habían adelantado, listo. Entonces, aquí hay un detallito para algunos de ustedes, que el objetivo era utilizar estructuras de control condicionales repetitivas y no hacer código em, em, de forma estructurada. Entonces, aquí la intención era que ustedes usaran bucles y tomas de decisión. Eso es lo que más o menos lo que había decir, ¿cierto? Empezando que el taller tiene un nombre equivocado porque esto no tiene nada que ver con funciones y procedimientos. Simplemente era trabajar con estructuras de control. Entonces debería ser taller aplicando estructuras de control básicas, secuenciales y repetitivas. Entonces, aunque a algunos les califiqué, pues a todos ya los aprobé, ¿cierto? Pero a algunos no voy a decir los nombres, pero a algunos les recomendé que trataran de cambiar el código y hasta les di algunos ejemplos para que ustedes miren cómo se hace la transformación. Entonces, por favor, pues les pido muy comedidamente pues que avancemos en ese proceso. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hola. Sí, señor, sí. Bueno, muchas gracias. Listo. Con respecto a la guía nueva, ¿cierto? De las actividades. Pues según el cronograma que lo tengo por acá, pero se los comparto. Están viendo, ¿cierto, chicos? Sí, señor. Después del diagrama de clases, que fue la última clase que vimos, ¿cierto? Ya ahora estamos en desarrollar la arquitectura de software y taller de arquitectura de software, que vamos hasta el 22 iríamos con esas dos actividades, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar hoy específicamente de la arquitectura de software y dentro de 8 días hablamos de el taller de arquitectura de software. Eh, esperen, chicos, vamos a hacer una pausita, un minutico y volvemos. O 2 minuticos mientras caliento un café, listo. Lo tengo en la estufa, entonces 2 minuticos, listo.
Bueno, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Mientras el agua está calentando, voy a ir a la actividad, ¿cierto? Que me remite, la actividad me remite a leer el componente formativo diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Sí es ese, espere. Ah, no, diseño de patrones de software. Es que ya estamos en esta actividad, perdón, no era hacia arriba, sino hacia abajo. Entonces, diseño de patrones de software. Vamos a ir al componente formativo, ¿cierto? Y empezar, vamos a empezar la introducción viendo este video lo vamos a poner. Entonces, espérenme, yo les vuelvo a compartir para poder que se escuche el audio. ¿Listo? Tengo un temita acá de configuración. Esperen a ver. Listo. Creo que ahora sí. Pues me hacen pulgar arriba si se escucha. ¿Listo? Diseño de patrones de software. Introducción. Le damos la bienvenida al estudio del componente 18 del programa en análisis y desarrollo de software. Los patrones de diseño surgen como concepto inicialmente en el área de la arquitectura y la ingeniería civil, refiriéndose a casos particulares a los que se enfrentaron en algún momento y de los cuales se documentó una solución particular. Pero posteriormente, este concepto se empezó a asociar al diseño orientado a objetos y en lugar de referirse a la forma de colocar paredes, puertas y ventanas, se hizo referencia a la forma en que se construyen clases, objetos, interfaces y la forma en cómo estos deben interactuar. Los patrones de diseño de software representan un conjunto de formas estandarizadas para resolver un problema particular, los cuales surgen a partir de la experiencia desarrollada en la industria. Un patrón de diseño debe estar estructurado por 4 componentes: nombre, problema o contexto de aplicación, solución propuesta, ventajas y desventajas. En este componente formativo, usted podrá abordar algunos de los patrones de diseño más representativos en la industria del software, los cuales le permitirán implementar a futuro soluciones más robustas acordes con los altos estándares de calidad ampliamente conocidos en la industria, lo que adicionalmente le aportará valor agregado como persona desarrolladora de software en un sector cada vez más competitivo globalmente. Para favorecer una experiencia satisfactoria durante el recorrido por este componente, le sugerimos seguir estas instrucciones. Explore todos los recursos didácticos que el componente tiene para usted. Procure llevar un registro de los elementos teóricos, conceptuales y prácticos que va asimilando en el recorrido del componente. Para ello, tenga a la mano una herramienta de registro, computadora, libreta de notas o cualquier otra que le permita llevar apuntes. Seleccione un buen momento y un espacio oportuno para el estudio de este componente. Adelante. Bueno, chicos, cuéntenme a ver cómo les fue ahí con esa información. ¿Quién me quiere ayudar ahí dando su aporte? Pues instructor, lo que dice es que pues un medio que está en constante evolución, muy cambiante, y por ello me vuelve así mismo competitivo. Entonces, les toca estar, digamos, actualizándose constantemente de todo lo que va saliendo y más hoy en día con eso de la IA. Sí, claro, pero de todas maneras, pues primero, pues desglosémoslo un poco, ¿cierto? Entonces, lo primero que expresa es el tema de que todas estas técnicas, todos estos patrones vienen
como un análisis que se hizo de la manera en que se trabajaban en otras ingenierías, por ejemplo, la de la construcción, ¿cierto? O sea, realmente lo que es la profesión nuestra, pues se ha basado en criterios que llevan muchos años desarrollados. ¿Por qué? Porque este tipo de, este tipo de técnicas fueron en algún momento utilizadas por áreas que llevan muchos años desarrollándose. Entonces, cuando la ingeniería llegó y dijo, bueno, cuando informática, sistemas necesitó eh, adaptarse a las transformaciones que pedían digamos, un mundo que cada día pide más eficiencia en sus procesos. eh, pues chicos, ¿de qué se pegaron los ingenieros? Y bueno, ¿cómo lo hacen en otras ingenierías, en otras áreas diferentes? ¿Cómo hacen el proceso? De esa manera podemos tener un punto de partida para poder adaptarnos e ir haciendo una estandarización. Lo que dice Carlos es cierto, pues que la IA llega a transformar y a revolcar totalmente esto, pero lo cual es cierto, y muchachos, y yo sé que ustedes en sus mentes lo están pensando, eh, pero también entender el escalamiento a donde esto nos debe llevar, ¿cierto? Entonces, esta actividad pues tiene dos procedimientos. El primero es desde el punto de vista estudiar el diseño, el componente formativo, ¿cierto? Que es el que estamos viendo, eh, para hacer un proceso de incorporación de patrones de diseño usando, se dice, para mejores prácticas de codificación y mantenibilidad de software. ¿Qué significa eso? Que todos los patrones que nosotros vamos a diseñar, recuerde que nosotros venimos de UML, de unos diseños que son solamente conceptuales para entender digamos, las bases del proyecto que se van a desarrollar. Ahora ya nos metemos en elementos más técnicos, más para nosotros. Estos no son tanto para el cliente, sino para nosotros como desarrolladores, que nos van a permitir tener como la estructura o el edificio sobre el que se va a construir como tal el sistema. Entonces, en este caso sería como las columnas, ¿cierto? Esto que estamos haciendo nosotros se convierte en las columnas. Todavía no es código, pero es la base fundamental para poder empezar a generar código, ¿cierto? Yo estoy construyendo como una dinámica con base en un proyecto más complejo que el que ustedes tienen y les voy a ir dando algunas pautas respecto de eso, utilizando por ahora, pues podemos utilizar, yo voy a utilizar, ¿cómo es que se llama? Ya me olvidó el nombre. El que usamos para hacer el diagrama de clases. ¿Cómo es que se llama? Mm, Me olvidó el nombre Star aquí. UML. StarUML, eso. Qué pena, muchachos. Véalo, acá está StarUML. Con base en esto vamos a hacer ciertos criterios y ciertas cosas que nos van a permitir elaborar eso, como les digo, con el objetivo de llegar a tener digamos, una base que me permita, o sea, empezar la parte de codificación del software sobre una base mucho más manejable, ¿cierto? Vamos a elaborar la lista de componentes y el diagrama de despliegue, pero pues hoy vamos a hablar más que todo hasta el diagrama de componentes, porque ustedes ya hicieron el diagrama de clases, ¿cierto? O cómo van con ese. Carlos, ya empezaron a hacer el diagrama de clases, sí, el diagrama de clases. El diagrama de clase, profe, me enseña ahí, profe, el texto yo Es- miro. Eso es de la actividad anterior, muchacho. Ah, ese ya juntamos la De actividad clase. ayer, ese es el que estamos un poquito atrasados, sí. Ese es el que necesitamos. Ese diagrama de clases lo vamos a necesitar para poder hacer el diagrama de despliegue que hay acá y el diagrama de componentes de software.
Con base en eso es que nosotros trabajamos eso. Listo. Entonces, para eso ustedes tienen que hacer una lectura del material de formación que tenemos acá. Entonces, lo que tiene que ver con patrones de diseño, ¿cierto? Dice, implica el conocimiento y la aplicación de una serie de criterios que aportan calidad al proceso mismo y efectividad del producto logrado. En este sentido, se favorece la estandarización de código fuente de determinada aplicación, lo cual facilita su monitoreo y mantenimiento. Entonces, eso es una necesidad que hay dentro de una empresa y eso surgió a partir de unas problemáticas que habían cuando en algún momento dado un programador pues dejaba la base de su sistema y se iba. Entonces, cuando entregaba las evidencias, el que llegaba no tenía o sea, le era muy difícil administrar el código desarrollado por otra persona y eso hacía que los procesos se ralentizaran más, logrando hacer que los proyectos hasta muchas veces fracasaran. Mucho en este mundo de la informática han habido muchos proyectos fracasados por la mala gestión del código como tal. Entonces, si nosotros desde el principio empezamos a tener unas buenas técnicas y una buena estandarización, pues eso nos va a permitir ser mucho más eficientes, ¿cierto? Entonces, los patrones de diseño tienen unas características, ¿cierto? Entonces dice, representan soluciones concretas que aunque se representen de forma genérica, son aplicados para resolver problemas reales, ¿cierto? Entonces, estos patrones tienen una forma muy clara de entender cómo se resuelve un problema de manera genérica, ¿cierto? Pero eso me permite a mí lograr resolver un problema propio que yo necesito a partir de eso, ¿cierto? Sería como es parte de la estandarización que tiene, ¿cierto? Entonces dice, son especificaciones técnicas basadas en los principios de programación orientada a objetos y dependiendo del lenguaje, la forma del lenguaje de programación, la forma de implementarlos puede variar. La mayoría de los lenguajes de programación con los que trabajamos nosotros son orientados a objetos, porque ha sido como el estándar sobre el que se ha trabajado. Pero las especificaciones están orientadas a eso. Entonces, ya de antemano, cuando yo empiezo a elaborar mis diagramas, yo ya sé que voy a tener objetos, que voy a tener interfaces, que voy a tener clases y que voy a tener instancias de los objetos. Que esos son palabras que yo les dije a ustedes que crearan en el glosario anterior y que tienen que ver con la programación orientada a objetos, ¿cierto? Aquí vamos a entender mucho más claramente eso. Dice, son frecuentemente utilizados ya que se construyen a partir de la experiencia acumulada en la industria del desarrollo de software. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos ver innumerables ejemplos en el mundo empresarial de soluciones que se han elaborado a partir de ello. Entonces, nosotros no tenemos que partir de cero al hacer una elaboración porque ya entendemos que hay modelos que me pueden mostrar exactamente cómo es lo que yo quiero hacer. Favorecen im- la implementación de las características de la programación orientada a objetos como encapsulación, jerarquía y polimorfismo. Por las mismas razones, muchachos. Porque como desde el principio se basa en programación orientada a objetos, lo mismo que el UML, cuando nosotros ya elaboramos, pues se nos facilita ya a nosotros convertir lo que nosotros diseñemos. Recuerden que todavía estamos en patrones de diseño. Entonces, todo eso que nosotros diseñamos se nos hace fácil convertirlo a código, porque ya está estandarizado de la manera en que se construye un- un- una, una aplicación, ¿cierto? Dice, no necesariamente el uso de un patrón implica el uso de palabras claves reservadas o de librerías especializadas. No deja de ser un diagrama, ¿sí? No deja de ser un modelo, ¿cierto? No deja de ser un diseño. Por lo tanto, en este momento, pues no tendríamos que usar técnicamente palabras reservadas para poder definir los elementos, sino que podemos usar palabras del lenguaje común que nos permitan entender de una manera más práctica. Luego lo podemos convertir a palabras más especializadas, ¿cierto? Listo. Entonces dice, suelen calificarse entre grandes grupos según su finalidad, patrones comportamentales, creacionales o patrones estructurales. Entonces, ustedes van a empezar a leer sobre cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, aquí hay unos ejemplos que hablan patrones comportamentales que se llaman estrategia, comando e iterador, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de estrategia, dice, permite encapsular un conjunto de algoritmos de manera que pueden ser seleccionados dinámicamente para su ejecución durante un tiempo de ejecución y de acuerdo con las acciones del cliente. Este patrón es una de las formas
en las que se ven reflejadas fácilmente las características de la programación orientada a objeto, particularmente lo referente al encapsulamiento y polimorfismo. Ustedes ya estudiaron sobre esos temas, ¿cierto? Mientras tanto, para no volverme yo aquí un monólogo, entonces ustedes van a leer, si alcanzan a leerlo me dicen, o si no, pues les busco algo para ampliar el ejemplo de lo que es un modelo de patrón estrategia. O si alguno lo quiere leer, les agradecería. Nadie lo quiere leer. Buenas noches, Hola, profesor. ¿cómo estás? Qué alegría verte. Gracias. O verte, no oírte. Oírme. El ejemplo, Sí, solamente el ejemplo. suponga que quiere implementar una calculadora, la cual provee un conjunto de operaciones, suma, resta, multiplicación y división, que serán usadas por el cliente según su deseo. Cada una de esas operaciones representan una estrategia diferente y será el cliente quien invocará la ejecución de cada una de ellas dependiendo de su deseo por medio de una interfaz que, usando las propiedades del polimorfismo, se transformará para poder responder a cada solicitud. Listo. Vamos a dejarlo un momentico ahí y vamos a leer comando. Vamos a leer comando. Entonces yo les leo esta parte y algún otro que me lea la, el ejemplo y vamos a mirar las diferencias. Dice, el patrón comando permite aislar los objetos que realizan una operación de los objetos concretos encargados de recibir y realizar dicha acción. Esto permite, entre otras cosas, que las peticiones puedan ser enviadas a varios receptores y si se maneja el estado de las solicitudes, controla acciones de tipo undo o irredo, o sea, de repetir o de deshacer. Listo, entonces aquí aparecen varios elementos, el comando, el invoker, el cliente. El comando dice que la clase que sirve de puente entre el cliente y los receptores. El invoker es usado por los clientes y se solicita el comando a llevar a cabo la acción. Invoca la ejecución de las acciones desde el invoker, el cliente. El comando especifica las acciones a ejecutar. El receptor realiza la acción y ejecutar es la operación que necesita ser llevada a cabo. Entonces, ¿quién me lee el ejemplo? Miguel, tú, porfa, ayúdame. Deme unos minuticos que estoy aquí resolviendo un chico que tengo con una señorita que ya tiene que ir a Bendito dormir. por Dios. Entonces sí me está poniendo mucho cuidado. Sí, por eso es que está emputada porque no le presto atención. Ah, Miguel. Bueno, gajes del oficio. Dean, tú me puedes ayudar. Sí, señor, qué pena, por favor, me repite. Leer el ejemplo ahí, una persona cliente. Una persona cliente quiere hacer uso del televisor y hace todas las solicitudes de servicios por medio del control remoto, Invoker. El control remoto se comunica con una interfaz encargada de responder solicitudes de cada comando que el usuario puede hacer, como por ejemplo, prender el televisor, apagar el televisor, subir el volumen, etcétera. Cada comando realiza una acción particular sobre el televisor receptor. Listo. Entonces, mirando los dos ejemplos, el de la calculadora y y el de el comando, ¿qué diferencia pueden notar ustedes?
Un poquito más pequeño, a ver si se alcanzan a ver los dos. Ahí se alcanzan a ver los dos. Bueno, un ejemplo de algo que se muestra ahí que muestra una diferencia es que pues prácticamente estas actividades son de una misma naturaleza, ¿cierto? O sea, suma, resta, multiplicación, pues hacen parte de algo, es de algo general, pero están como dentro de la misma línea. En cambio, acá, pues son tareas diferentes dependiendo de lo que yo quiera ejecutar. Por ejemplo, cuando yo quiero manejar cada una de ellas, estoy hablando de acciones particulares respecto de la aplicación, pero son tareas pues muy diferentes que se realizan, ¿cierto? Entonces digamos que este es como más unificado en la manera en que desarrolla las cosas, aprovechando las propiedades del polimorfismo, ¿cierto? En cambio, este pues necesita una interfaz en medio que comunique el receptor con el cliente, ¿cierto? Hay una interfaz en el medio que me permite hacer eso. Por eso aquí aparecen dentro del ejemplo cada uno de esos ejemplos. Y y el iterador, peguémosle una miradita y un segundito. El iterador viene a ser como un álbum de láminas, ¿cierto? De, de algunas láminas, donde cada una de ellas pues tiene una, digamos, como que estamos integrando dentro de él cosas diferentes, pero sin la necesidad de saber qué es lo que hace. O sea, yo en un sistema puedo integrar todo lo que tengo, pero no necesariamente tengo que saber la estructura interna de cada uno de ellos, ¿cierto? Cada uno de ellos podría tener unos comportamientos diferentes. Esto se hace cuando son, digamos, proyectos más grandes y se trabaja con base en colecciones, ¿cierto? O cuando, por ejemplo, yo reutilizo código también. Eso también podría ser una razón de ser como tal de ello. Ahora los patrones creacionales, dicen, eh, dice, una de las labores comunes en el proceso de construcción de software es precisamente distribuir responsabilidades en un conjunto de módulos subclases, siguiendo los principios definidos del paradigma de programación, como por ejemplo el orientado a objetos. Sin embargo, al momento de dar una solución a un requerimiento particular, se requerirá instanciar objetos de diferentes tipos, los cuales, recuerde que cuando instanciar es crear un objeto de la clase. Eso es, cuando yo instancio un objeto, estoy creando un objeto de la clase. Eso lo explicamos en el video anterior, ¿cierto? Los cuales, bajo su responsabilidad, implementan algún tipo de lógica. En el recurso que presentamos a continuación, profundice en los aspectos más importantes de los patrones creacionales. Entonces, vamos a mirar qué son los patrones creacionales según la explicación. Me confirman si están escuchando. Espere que no lo estoy viendo. Patrones creacionales. Los patrones de diseño creacionales se encargan de definir diferentes tipos de estrategia que pueden ser ¿Están escuchando, muchachos? Sí, señor. usadas al momento de requerir la instancia de un objeto particular. Singleton. Este patrón de diseño creacional se encarga de definir la forma en que podemos garantizar que exista una única instancia de una clase particular en el contexto de la aplicación. Esto es útil para casos en los que, por cuestiones de manejo de memoria o de la lógica del negocio, se requiere que sea el mismo objeto quien responda todos los mensajes, independientemente del contexto actual de la aplicación.
Este patrón se ve reflejado en el cuerpo de la misma clase que se requiere sea instancia una sola vez. Un ejemplo puede ser el manejo de conexiones a bases de datos. En algunos casos, no sería conveniente instanciar nuevos objetos de conexión cada vez que se genere un evento. Uno de los mecanismos usados para implementar el patrón singleton es la definición de constructores privados, por lo cual es imposible crear instancias de forma directa. La única forma de instanciar un objeto de la clase es por medio del método getInstance, el cual verificará si existe o no una instancia creada de esta clase, para determinar si usará el constructor primera invocación o si simplemente devuelve la instancia ya creada para el resto de las veces. Fábrica abstracta. Este patrón de diseño permite la instanciación de una familia de objetos relacionados o dependientes sin necesidad de entrar en detalles particulares de su implementación, de forma que tanto el cliente como los elementos creados por la fábrica son totalmente independientes unos de otros. Este patrón define una interfaz de tipo fábrica, la cual se refina por medio de la creación de fábricas concretas, las cuales pueden producir diferentes tipos de objetos y en diferentes combinaciones según las necesidades del cliente. Los elementos importantes de este patrón son: interfaz de la fábrica abstracta, la cual relaciona las operaciones de creación de los productos abstractos; fábricas concretas, las cuales implementan las operaciones de creación definidas en el interfaz de fábrica abstracta; interfaz de producto, el cual relaciona los comportamientos de los productos o elementos; productos concretos, los cuales implementan los comportamientos definidos en la interfaz de producto. Bueno, listo, chicos. Yo específicamente pues me tomé el trabajo de hacer como un ejemplo, espere que lo tengo por acá, de un ejemplo para el patrón que estamos viendo ahí, ¿cierto? Espéreme aquí, el de fábrica abstracta, ¿cierto? Entonces trabajé con el de fábrica abstracta y hice un ejemplo. Bueno, entonces entonces lo definí de la siguiente manera, ¿cierto? ¿Cómo entender, por ejemplo, de fábrica abstracta? Voy a mirar un ejemplo sobre eso, ¿cierto? Entonces, para eso, eh, debo hacer, entonces yo creé un ejemplo que hace lo siguiente, ¿cierto? Una aplicación que simplemente pues lo que va a hacer es que va a renderizar unos botones y unos campos de texto, o sea, como un formulario pequeño, ¿cierto? Y lo debe hacer en Windows, en sistema operativo Windows o en sistema operativo Linux, ¿cierto? Pero yo, no, yo lo que necesito es que el cliente no sepa en qué sistema se está haciendo. O sea, yo no necesito que el cliente sepa en qué sistema está haciendo, sino que simplemente lo haga, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago es crear lo siguiente. Y utilicé, pues se puede, un segundito, espérenme acá, se los muestro. Lo tenía por acá en una. Entonces, em, acá está, mírelo acá. Entonces, como les digo, yo necesito que que el sistema como tal renderice unos botones. Los botones están llamados en este renderizado, o sea, una interfaz que define unos métodos y esos métodos definen que se deben renderizar unos botones y unos campos de texto. Esto está renderizado, pero pues no es genérico, ¿cierto? Ahí no estamos analizando si es de Windows o si es de Linux ni nada de eso, ¿cierto?
Entonces yo debo crear unas instancias, unas clases, perdón, las instancias todavía no las estamos creando. Yo necesito crear unas clases que me permitan ya como tal hacer más concreto la elaboración de ellos, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es lo siguiente. No encontré como un editor de texto que me permitiera hacer esto como de manera general. Entonces aquí como ustedes lo ven, yo creé dos interfaces que corresponden a un botón y un campo de texto, ¿cierto? Genéricas, son genéricas. Aquí están, mírenlas acá. Estas son las que yo debo elaborar ya de forma más personalizada, donde lo que hago es una implementación. Recuerde que directamente las clases abstractas no se pueden eh, instanciar. Por eso tengo que crear una clase que implemente esas clases abstractas. Entonces, en este momento aquí estoy creando una clase llamada botón Windows que implementa botón, que es la clase abstracta, ¿cierto? Y de ella, pues, creé un método que se llama render, el cual simplemente me muestra un mensaje que dice renderizado al estilo Windows. Esto es lenguaje Java. Igual se puede hacer para Python, se puede hacer para PHP. ¿Por qué? Porque como son patrones, son aplicables en cualquier lenguaje. Aquí estamos basados en un ejemplo de Java, pero son aplicables en cualquier otro lenguaje, ¿cierto? Y si yo las necesito para Linux, pues entonces también creo las clases que serían estas. Miren, exactamente lo mismo, ¿cierto? Aquí está. Entonces vamos a ponerle las dos punticas y acá ponemos la otra que es esta, ¿cierto? No me la dejo poner, bueno, listo. Acá vemos las dos. ¿Sí ven? O sea, acá tengo las de Windows, ¿cierto? Que implementan la misma clase abstracta que se llama botón. Lo mismo la clase texto Windows que implementa la clase abstracta campo texto. Vuelvo y se las muestro nuevamente, que es esta, ¿cierto? Esta es la clase abstracta. ¿Por qué sabemos que es abstracta? Porque la definimos como interfaz y las interfaces son abstractas. Listo. Entonces aquí están ambas, ¿cierto? Estas serían pues como las que nosotros haríamos, ¿cierto? Como hablamos de un patrón fábrica abstracta, entonces ahora tenemos que crear una interfaz llamada. Entonces acá está la interfaz. Recuerden que estamos bajo el patrón fábrica abstracta. Entonces mire que la fábrica abstracta es una interfaz que creamos, de la cual creamos el botón llamado crear botón y el campo texto llamado crear campo texto, ¿cierto? ¿Qué significa esto bajo el lenguaje, muchachos? Que ya estamos haciendo una instancia directa de una interfaz basada en el patrón de fábrica abstracta. Y de él ya sacamos las fábricas concretas que serían las siguientes. Denme un segundito. Al final, miren cómo se hace un ejemplo de ello. Aquí está. Vamos a tratar de ponerlas todas de una vez para que ustedes las vean. Recuerden pues que solamente en este momento estamos definiendo, por eso les digo, yo creé un ejemplo para más o menos entender cómo, cómo se hacen las diferentes instancias de las clases para poder trabajar con patrones directamente, ¿cierto? Entonces los voy a juntar, les voy a poner toditas juntas para que ustedes vean. Y aquí iría esta otra.
No tengo forma de ponerlas todas. Y eso que tengo, bueno, ya sé cómo voy a hacer. Esta ventanita sí me estorba mucho. Aquí ya las podemos ver todas. Mira. Entonces, primero tenemos, como les digo, tenemos la clase. Uy, me falta una, ¿cierto? Es, ponemos acá. Entonces, nosotros partimos de una interfaz que define los botones, ¿cierto? De ella podemos ver dos implementaciones que serían la clase Button Linux que implementan las clases abstractas, ¿cierto? De ellas, después de elaborar estas, pues entonces creamos la interfaz abstracta que me crea los botones, ¿cierto? Y al final, pues tengo ya la implementación de la fábrica. Esta es la fábrica abstracta y esta es la fábrica concreta, ¿cierto? Sí, la fábrica concreta. Esta sería más o menos como los modelos. Allá tendríamos que llegar nosotros, por eso se las pongo como ejemplo para que ustedes la miren. Este es un ejemplo simplemente de a donde tenemos que llegar. Pero recuerde que nosotros apenas en este momento estamos diseñando, porque como les digo ahora, estos patrones de diseño nos permiten llegar rápidamente a código. Entonces, yo antes, para poder que ustedes sepan, vamos a llegar a esto, ¿cierto? Si yo fuera a utilizar como patrón de diseño la fábrica abstracta, tendría que llegar a esto. Y esto ya nos parece ya más código aplicable a lo que nosotros queremos, ¿cierto? ¿Sí me hago entender, muchachos? Bueno, voy a minimizar todo eso. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Listo. Ahora seguimos con los patrones estructurales. Entonces tenemos el patrón fachada. Dice, cuando el sistema está compuesto por varios subsistemas y se hace complejo gestionar los mensajes que debe realizar el cliente de cada uno. Este patrón permite generar al cliente una vista de alto nivel que simplifica el control y el envío de mensajes a los subsistemas, ocultando los detalles relacionados con la gestión de las clases e instancias. Existen diferentes variaciones de tipo fachada, como el opaco, que dice que es una de las variaciones más utilizadas en la cual los clientes no pueden acceder a sus sistemas, solo pueden mediante el objeto fachada. El transparente tiene la posibilidad de acceder a los subsistemas por medio de fachada, pero también puede hacerlo de forma directa. Y el estático dice una variación de fachada se implementa como una clase estática por la cual no se hace necesaria la instancia de un objeto de la fachada. Entonces aquí aparecen los diferentes, las partes fundamentales que es la fachada, que, como dice, provee las operaciones de alto nivel que son utilizadas por el cliente. Los subsistemas que proveen las funcionalidades que son expuestas por la fachada y el cliente hace uso de las operaciones por medio de la fachada. Es como les digo yo, aquí está el cliente, ¿cierto? Él tiene una fachada para no estar directamente relacionado con los subsistemas, sino que aquí hay unas operaciones. Es un canal que me permite llegar acá sin llegar directamente, ¿sí ven? Ese es el diagrama de patrón fachada, ¿cierto? Ahí también tiene que ver con esto, dice, para disminuir la complejidad de la Ese es el cual que no debería nosotros ocupar. usamos para la aplicación. ¿Cómo? El patrón fachada es el que nosotros utilizamos para la aplicación de nosotros. Ah, qué bueno, porque yo el ejemplo lo estoy haciendo con base en ese. Listo. Entonces acá dice el sistema de compra, acá tengo la clase que representa el subsistema de compra, ¿cierto? Acá tengo la clase de inventario. Es que eso serían ¿qué? Subsistemas, estarían en este nivel, ¿cierto? Clase que representa el sistema de envíos. Y están.
Aquí están los tres subsistemas, ¿cierto? Ahora vemos el clase que representa la fachada. Véalo, acá está. Entonces, este es el que gestiona los subsistemas. Este fachada es el que gestiona los subsistemas y el que representa al cliente, que simplemente lo que hace es comunicarse con la fachada. Mírenlo, acá está. Y aquí nos muestran un ejemplo de un sistema de fachada que ustedes pueden mirar. Entonces no lo vamos a hacer ahora, pero ya saben que ahí está el ejemplo, ¿cierto? Entonces pueden entrar a cualquiera. Dice aquí está el código, está el cliente, véalo, acá está el código del cliente, véalo. Luego acá venimos a los subsistemas, está la fachada, que es el segundo, ¿sí ven? Volvemos a los subsistemas, miramos inventario y aquí está el gestor de inventario. Entonces, como les digo, el cliente nunca va a tener contacto directo con estos subsistemas, sino que el cliente se conecta directamente es con la fachada, mire, con fachada. Es a través de fachada que él se puede comunicar a este que es el que tiene clase fachada, gestor compra, gestor inventario, gestor envío, que serían los atributos y tiene un método que se llama compra. Listo. Esa sería pues como la estructura base del patrón que estamos viendo. Yo estoy terminando de elaborar. Entonces, para que nos quede claro respecto de lo que ya estamos hablando, vamos a volver aquí a la guía de aprendizaje, donde lo que, como les digo, debemos elaborar la vista. Espérate, si es este. Así es este, no es este es la evidencia 5. Estudiar el componente, incorporar patrones de diseño propendiendo en mejores prácticas, elaborar la vista de componentes para visualizar el software. Entonces, la vista de componentes sería el diagrama de componentes y el diagrama de despliegue como tal. Vamos a volver otra vez acá al material y aquí vamos a ver el diagrama. Aquí están las vistas estáticas, ¿cierto? Que habla de los diagramas de clases, de objetos y de componentes, ¿cierto? ¿Cuál de esos ya han hecho ustedes? El diagrama de clases. Listo. Cuando hablamos del Sí, diagrama de objetos, pues es prácticamente sacar los objetos que tiene el diagrama de clases y ponerlos pues ya con una descripción puntual de cada uno. Entonces, en el estándar mm, y AAA hay una herramienta que me permite a través de un documento de Word, pues definir los diferentes objetos que tiene el diagrama, ¿cierto? Ese sería pues como una de las partes de las vistas estáticas y el otro que sería el diagrama de componentes. Entonces yo parto más o menos del ejemplo que les quería mostrar. Pues, permítame, aquí les muestro. Este se los voy a entregar a ustedes. Quiero hacerles unos ajustecitos adicionales para terminar de elaborarlo y enviárselos para que ustedes lo tomen como base. Yo para el nivel de complejidad que él tiene, pues también utilicé el patrón pues que habíamos hablado, ¿cierto? Eh, Dice, se requiere el desarrollo de un sistema de gestión integral para una finca con operación avícola y agrícola, cuyo objetivo principal es centralizar la administración, optimizar los procesos productivos y controlar los costos asociados a las operaciones clave. Eh,
Actualmente la finca carece de una herramienta unificada, lo que dificulta la toma de decisiones basadas en datos en tiempo real y la trazabilidad de costos de producción. El SGI, Sistema de Gestión Integral, deberá enfocarse en tres módulos interconectados, garantizando visibilidad en la producción diaria y el cálculo preciso de los costos unitarios en cada área. Entonces, los módulos claves, está el módulo de inventario, controlar existencias, movimiento de entradas, salidas, fecha de caducidad de todos los materiales utilizados en la finca, alimentos, medicamentos, fertilizantes, semillas, ¿cierto? Impacto, evitar desabastecimientos y gestionar compras eficientes y asignar costos directos a la producción. El módulo de producción de gallinas ponedoras dice necesita registrar la producción diaria de huevos por cantidad y calidad, monitorear la salud del lote de gallinas y registrar los insumos consumidos, alimento y medicamentos, ¿cierto? El impacto es determinar la eficiencia del galpón, calcular el costo de producción por unidad de huevo y proyectar rendimientos. El módulo de cultivo de forraje dice gestionar el ciclo de cultivo, siembra, fertilización, cosecha, registrar los insumos aplicados, semillas, fertilizantes y medir la producción obtenida. El impacto es controlar la autosuficiencia alimentaria de la finca, determinar el costo de producción del forraje y vincularlo como costo de alimentación al módulo de gallina. Entonces debe tener reportes automatizados que permitan calcular el costo de producción diario para el galpón gallinas y cultivo de forraje, determinar el costo unitario, costo por huevo y costo por unidad de forraje. Según lo que hemos visto hasta ahora, muchachos, ¿ustedes cuál piensan que es el patrón que yo use para esto? ¿O cuál debería usar? Yo digo que es de fachada. Al fin y al cabo, al parecer, este mismo ejemplo es como la aplicación que estamos desarrollando mi grupo y yo. ¿Y cuál usarías tú en ese caso? Nosotros estamos usando el de fachada opaca. Listo, entonces miremos acá. Dice, usa fachada como patrón principal y las razones son simplicidad para el usuario final, teniendo en cuenta, aquí te toca decir, teniendo en cuenta que los usuarios finales no tienen muchos conocimientos. Flexibilizar para agregar nuevos módulos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo puedo más adelante decir, no, es que yo como ya todo está funcionando tan bien, resulta que yo necesito rentabilizar más esta finca, tengo espacio, tengo de todo, entonces voy a meter un módulo porcícola. Se nos hará muy complicado trabajando con fachada. No, y a la final tampoco afectaría mucho el código que ya tenemos, porque ya como todo está separado por módulos, no nos metemos con código que no deberíamos de tocar. Listo, entonces mantenibilidad del código y estabilidad para crecer con la finca. Muy bien, excelente. Me gusta mucho que estén activos. Entonces yo puse más o menos así como un diagrama de clases. Véalo acá está. Entonces tengo el módulo finca, el composite, tengo un módulo inventario, ¿cierto? Inventario va gestionando un módulo de insumos, ¿cierto? Estamos hablando acá del diagrama de clases. Por acá tengo el sistema de interfaz. El sistema de interfaz con sus diferentes atributos y métodos que implementan módulo inventario, implementa módulo galpón, implementa módulo cultivo, ¿cierto? Y módulo galpón, pues implementa, controla la parte o registra lo que tiene que ver con producción de huevos. Este registra y este controla la parte del cultivo de forraje en el cual mido yo el rendimiento, el tipo de forraje que estoy usando, ¿cierto? Y el área que tengo definida para él. Este diagrama de clases que yo sé que es un poquito complejo, pero ustedes dicen, bueno, se parece al que nosotros estamos haciendo, pues también tiene un diagrama de clases que está más o menos así, donde simplemente lo que hago yo es listar de cada uno más o menos eh, los, eh, las diferentes clases que se manejan en el sistema, ¿cierto? De estas clases, cuál es la conexión que hay entre ellas y cómo se manejan, ¿cierto? Pero le digo, yo voy a tratar de, este es el diagrama de objetos, perdón. Ahora voy a tratar de
implementar el diagrama de componentes, que es este. Entonces aquí ya entonces empiezo a modularizar la finca, donde tengo un módulo de cultivo, tengo un módulo de componente y tengo un módulo de galpón, ¿cierto? Esto me debe generar unos reportes y exportar unos datos si es necesario, ¿cierto? Este sería como el diagrama de componentes, más o menos, pues que yo necesitaría como tal para ello, ¿cierto? Entonces, con base en ese trabajo pues que se está haciendo, pues entonces la idea es nosotros implementar el, el módulo fachada, ¿cierto? Que es la parte pues que me falta a mí. Entonces, yo voy a tratar como de mostrarles a ustedes alrededor de eso una, una elaboración que se base en el ejercicio pues, que estamos desarrollando y terminar al final haciendo el diagrama de despliegue y el diagrama de componentes, que es los que me está pidiendo como tal el desarrollo de la actividad. Por esta semana, pues empecemos a trabajar en la organización del documento. Si es posible, mire que tenemos tiempo hasta el 22. La próxima semana miramos el material de la arquitectura de software, ¿cierto? Ahora estamos eligiendo el patrón, ¿cierto? Ahora, luego, pues entonces hacemos el taller que mire al final de cuentas, para ser más estratégicos, muchachos, pues, les voy a proponer lo siguiente. Como yo estoy construyendo más o menos el ejemplo sobre el que vamos a trabajar, para que ustedes tengan una base sobre la que van a trabajar, entonces esta semana háganme esta actividad que es la del taller, que mire que simplemente responder las preguntas. ¿Les parece, muchachos? Sí, señor. Entonces, con base pues en lo que hemos conversado, empiecen a organizar el documento como nos los está pidiendo el material, ¿cierto? Para hacer la incorporación. Tenemos listo ya del proyecto. Para la próxima semana tenemos listo el diagrama de clases del proyecto. Tenemos listo el diagrama de objetos y, si es posible, empiecen a trabajar sobre el diagrama de componentes, que ustedes saben que todos esos tres los pueden hacer en el Star UML, ¿cierto? Tenemos diagrama de clases. Acá está, mírenlo. Diagrama de clases con las herramientas de clase, ¿cierto? Tenemos el diagrama de objetos, que ese es, ¿cuál es que es? Mm, eh, ¿Será que se hace en el mismo de clase? Yo creo que se puede hacer en el mismo de clase. Sí, porque pues igual también define clases y objetos. Y el otro se llama, ¿cómo se me olvida el nombre? Yo no Profe, me, una el pregunta. Ahí diagrama. en lo del de objetos se hace igual, bueno, igual pues es decir, porque nosotros como que improvisamos y cacharreamos en el programa, pero o se hace diferente. Pero se hace en ese mismo, o sea, también se hace uno de clases, ¿o no? Pues, sí, pues no sé, se hace el cuadrito y el texto o eso lleva algo diferente. No, simplemente lo que pasa es que la diferencia es que el objetos, el de objetos me instancia las clases. Mira, aquí ya tengo como una instancia, vea. Nombre, cantidad, unidad, peso. Entonces me muestra como objetos ya aplicados al final, instancias, una instancia de, de la clase. Entonces simplemente se ve
como un ejemplo y crea, vea, gallina Newcastle, 200, cantidad 200, unidad tal cosa. Entonces, en cambio, este es genérico, mira. Simplemente define el diagrama de clase solamente te define atributos y métodos. Este te crea como una instancia. Pero digamos, pues para serte sincero, no es tan necesario para mí. Simplemente es un ejemplo que me puede servir para mostrarle en algún momento dado al, al usuario el objeto como una instancia de la clase. Es más o menos eso. Y este ya trae unos componentes más importantes que es la estructura, pues como tal, tecnológica que se va a desarrollar dentro del sistema. Con base en lo que ustedes ya han estudiado, crear los componentes. Por aquí tengo Spring Boot. Esto es para puro Java, ¿cierto? Entonces aquí tengo app móvil creada con Android, interfaz web se va a hacer con React, API REST. Como ustedes ya me habían entregado esa información, entonces este da una unificación entre los componentes que va a tener el sistema y cómo los va a integrar con la aplicación. Más o menos, eso es lo que él hace. No es complejo, simplemente es, y como les digo, esto es una personalización que me lleva a mí a definir. Mire que muchas de estas cosas ustedes ya las definieron. La base de datos, Postgres, ¿cierto? Ustedes definieron que la base de datos, o ustedes dijeron MySQL o MariaDB, Oracle, lo que ustedes decidieron que iban a implementar. En la parte de la interfaz externa, pues ya, si yo voy a hacer la parte web, la voy a hacer con React. Y la parte móvil la voy a hacer con Android, ¿cierto? Y el API REST que me permite a mí interconectar, como decir, una capa intermedia que me permite conectar el sistema y que él se interconecte con los clientes que yo desarrollo. Lo mismo pasa acá. Si yo digo, no, voy a hacer una parte y la quiero hacer para, iOS, entonces aquí pongo Android, Android Studio, no. Por ejemplo, denme un ejemplo de una interfaz para Apple. Ay, ¿cómo es que se llama? Yo como nunca he desarrollado para ahí. ¿Cuál? Flutter. Eso, Flutter, de como de flauta, ¿cierto? Flutter. Gracias, gracias. Ese aporte me es muy valioso. Entonces, chicos, ya saben pues cómo vamos a trabajar esta semana. Otra vez vamos a hacer al revés. Entonces aquí está el de componentes. Empiecen a trabajar con esos diagramas, muchachos, esta semana. Y van describiendo el problema. Yo de aquí al jueves, más tardar el viernes, les estoy mandando este documento que ya no lo... Ah, este documento ya completo con la aplicación que cómo la voy a definir yo. Mire que ya está muy descrito cada uno de los elementos, defino cuál es el patrón que voy a usar, empiezo a crear los diagramas y el objetivo como tal para la próxima semana es que nosotros elaboremos la vista de despliegue y la vista de componentes. Entonces yo voy a hacer esa parte como ejemplo, en el ejemplo que yo estoy haciendo para que ustedes lo implementen. ¿Estamos bien, muchachos? ¿Alguna pregunta? Instructor, yo tengo una duda. Nosotros hemos venido haciendo una serie de trabajos, ¿sí? Sí. Uno cuando ya entrega el proyecto final de la aplicación que va a hacer, organiza toda esa información en un solo documento o se entregan por separado o cómo hace uno esa parte. Eso se van poniendo como carpetas dependiendo de la fase en que se esté desarrollando. Como estamos en este momento en la fase de diseño, entonces vamos a poner todos los... Entonces aquí en esta fase vamos a elaborar todos los componentes de diseño. Luego vamos a pasar a la siguiente y vamos organizando. Muchas gracias.
Bueno, chicos, entonces yo pienso que ha sido una actividad muy productiva. Espero que, espero que trabajen bien juiciosito esta semana con toda esa información. Vayan adelantando, por favor. Importantísimo que se lean todo el material. Ustedes saben que hoy leímos un pequeño eh, sondeo muy por encima, pero la idea es que ustedes lo hagan ya más completo, ¿cierto? Mire, aquí está cada uno de los elementos del diagrama de despliegue, ¿sí ven? Y el diagrama de componentes que habla, hay un video que explica, entonces, todo esto síntesis. Todas las preguntas esa pregunta que tú hiciste, eso se te va a responder acá. Aquí se te va a responder todo eso, ¿cierto? Adicionalmente está el material complementario. Dice, hay un repaso, mire, patrones de diseño, un repaso en 10 minutos, tutorial de diagrama de despliegue y tutorial de diagrama de componentes. Yo creo que con esa información es más que suficiente para que ustedes empiecen a avanzar. Entonces, chicos, no, pues vamos a dejar por hoy ahí, pues que les rinda mucho y recuerden ir a pegar la revisadita de las actividades del proyecto 3 que ya estoy terminando de calificar. Quedo pendiente de cualquier cosa y nos seguimos conversando, muchachos. Bueno, instructor, muchas gracias. Gracias, compañeros. Estén bien. Gracias, feliz Muchas noche. gracias. Una feliz noche. Chao. Que esté muy bien, chao.